Tenemos datos oficiales de vacunación de aftosa del SENASA, que es el organismo que se encarga de vacunación de aftosa en Argentina, donde podemos ver el crecimiento sostenido de esta especie a lo largo de los años. En el año 2022 podemos hablar de 250.000 cabezas, que además de la cantidad de cabezas podemos ver que la cantidad de productores fue aumentando muchísimo. Yo creo que este simposio es muy importante para que vengan muchos más productores paraguayos y se sumen a esta noble especie. En base a este crecimiento, esperamos o lo que creemos es que para el año 2030 la población de búfalos en Argentina va a llegar a 430.000. Siguiendo por ahora. Paraguay sucede algo similar. También de alrededor de porcentuales por año y también con previsión de llegar a 24.000 cabezas para el año 2030. Espero que esta cifra sea muy conservadora y a partir de este simposio haya un punto de inflexión y que este crecimiento sea mucho más. La distribución, la mayor población de búfalos en Argentina se encuentra en la región NEA, en el nordeste, en las provincias de Corrientes, que es la cantidad de productores, que tiene el 41% de las cabezas, seguido de Formosa con el 30% y Chaco el 13%. Si bien hay rodeos pequeños en casi todo el país, pero esto nos resulta importante describirlo al momento de hablar de las biotecnologías reproductivas. La estacionalidad está bien marcada dependiendo del lugar donde se encuentran los animales en Argentina. Argentina cuenta con alrededor de 8 millones de hectáreas de suelos que no son aprovechados o muy poco aprovechados por las vacas. Por eso hablamos de una alternativa productiva en el búfalo para sacarle más provecho a estos campos de bañados y esteros que son muy poco aprovechados. Cada punto de estos indica las poblaciones de búfalos. Podemos ver que la mayoría hay pequeños rodeos en toda la Argentina. Siempre como digo, los búfalos en Argentina acá son felices. Producen en completo bienestar. Para hablar un poco de reproducción también tenemos que remarcar como tenemos un servicio bien estacionado, un ciclo bien estacionado en Argentina, las preñeces se producen mayormente abril, mayo, junio y los partos febrero, marzo, abril. O sea que esas bubillas con 24 a 26 meses entran a servicio con entre 380 y hasta 450 kilos de peso vivo. Siempre hablando de condiciones extensivas, de campos con pastos naturales, y así como, digamos decir, una buena precocidad, son muy longevas. Las búfalas pueden ser utilizadas 20 años en los rodeos, dependiendo campos donde hay mucha arena, tienen un desgaste, pero en Formosa, donde los campos tienen pastos mejores, están más de 20 años. Me tocó una pequeña anécdota. En el año 2010 estábamos inseminando unas búfalas que estaban marcadas con un carimbo 0, que indicaba el año de nacimiento. 10 años, pensé que habían nacido, las vi adultas, pero el capataz del estado me corrigió y me recordó, digamos, que esas eran las búfalas originarias. Ellos les llamaban porque habían llegado al campo en el año 1990, fue cuando comenzó con la actividad y todavía seguían activas. Las sincronizamos, las inseminamos con muy buenos resultados de preñez. Crearon sus crías. La estacionalidad reproductiva en Argentina, en la bien marcada, esto se da principalmente por el efecto de la melatonina. Nosotros tenemos la mayor producción en el NEA, que está por arriba de los 30 grados de latitud sur. Tenemos diferencia en las horas luz, entonces las búfalas, sobre todo las búfalas,
ciclan en otoño-invierno. Las bubillas no tienen una estacionalidad tan marcada, pero no son tantas las que hay en los rodeos. Podríamos ver, estos son datos tomados de campos donde tienen, o sea, los machos están con las hembras todo el año. Podemos ver que el 75% de los partos se da entre febrero y mayo, o sea que las preñeces son mayo y junio. Por eso siempre recomendamos hacer un servicio estacionado en los meses de abril, mayo y junio, que es la mejor temporada reproductiva para las búfalas. Capacidad, las búfalas están evaluados también en búfalas a campo, un servicio con pastoreo convencional, pasto natural, donde se vio que las búfalas entre 37 y 38 días de posparto ya habían presentado el primer celo y ovulación. Esas búfalas no fueron desafiadas con machos. 56 y 58 días del parto tuvieron ciclo y ovulación. Esto quiere decir que una búfala después de parir tiene 2 oportunidades. La gestación, recordemos que tiene alrededor de 310 días en promedio, 2 oportunidades para volver a preñarse y darnos una cría. Además, en Argentina, la época de abril, mayo, junio coincide con la mejor oferta forrajera en los campos. El destete se hace en octubre, noviembre, un destete convencional de 6-7 meses, que es cuando comienza a aumentar otra vez la oferta forrajera. Después del destete ganan y llegan al parto en una muy buena condición corporal y por eso pueden estar para volver a preñarse en tan poco tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que son las biotecnologías. ¿Por qué aplicar biotecnología en la especie bubalina en Argentina? Siempre seleccionar animales que nos van a dar una mejora productiva a nuestro rodeo. El doctor Baruselli seguramente lo va a explicar muy bien ahora cuáles son los beneficios de hacer esa inseminación artificial. También podemos hacer cruzamientos y registros, algo importante, creo yo, de llevar a cabo en los rodeos para conocer qué estamos teniendo. Y por último, en esta especie, incorporar a nuestros rodeos. Si bien 250.000 cabezas es poco comparado con las alrededor de 50 millones de vacunos que hay en Argentina, uno teniendo consanguinidad siempre está haciendo una selección en contra de la producción. Por lo tanto, hacer inseminación o aplicar biotecnologías con animales de conocida genealogía nos permite incorporar sangre nueva y hacer desaparecer esa consanguinidad. En Argentina nosotros trabajamos mucho, la facultad trabaja mucho, ellos colaboran mucho con nosotros, el CIAP, que es el Centro de Inseminación Artificial Bubalino, que tiene realmente mejoradores, creo que hay mucho por seguir trabajando, por seguir haciendo, pero tenemos la posibilidad, gracias a ellos, de poder fomentar mucho más la inseminación artificial. ¿Cuáles son las biotecnologías reproductivas? Nosotros vamos a tener, por un lado, rápidamente lo que es la genéticamente superiores, que en esta especie la técnica que utilizamos es la de producción in vitro de embriones. Para la producción de embriones tenemos que colectar los COX, los ovocitos, que eso lo podemos hacer de animales vivos, OPU, que son los que nos dan esa mejora en la producción, el aporte genético, de ovarios de matadero que se utiliza para poner a punto la técnica. Esos ovocitos hay que madurarlos, se fertilizan con semen también de macho. Se cultivan durante 6 días, alrededor de 6 días en el laboratorio. Se pueden transferir a una hembra receptora, que podemos utilizar las hembras de menor calidad en nuestros rodeos, las menos productivas, en lugar de eliminarlas, utilizarlas como reproductoras. O podemos britificar, criopreservar los embriones para después transferirlos en la época que la técnica, el equipamiento básicamente es el mismo que se utiliza para vacunos. Obtenemos los COX, algunos trabajos, algunos resultados nosotros evaluando cada 7 o 14 días, hicimos sucesivas punciones
y vimos que en 12 días teníamos una mejora en la cantidad de folículos medianos, mayor cantidad de folículos de 3 a 8 milímetros, que son los que nos van a dar unos ovocitos de mejor calidad. Por eso esperaríamos o esperamos obtener mayor cantidad o mejor producción de embriones. Como la búfala no es tan eficiente al aplicar esta biotecnología, estamos trabajando y evaluando algunos protocolos de estimulación de las donantes previo a la OPU, a la obtención de los ovocitos, y evaluamos, siempre tenemos un grupo control, que haga un placebo, no se le aplica ninguna hormona. Trabajamos con FSH, digamos, indicada para hacer estos tratamientos, es la que se utiliza en vacas. Y utilizamos una SG recombinante, que es nueva en el mercado, en Argentina, relativamente, o la SG sérica, que es la más conocida, la obtenida de yeguas preñadas. Con esto pudimos ver que no mejoramos la población, cantidad de folículos, pero sí con la FSH y con la SG sérica mejoramos el tamaño, mayor cantidad de daño, más aprovechado, más eficiente la producción de embriones. Después, en cuanto a la cantidad de ovocitos, no hay diferencia en cantidad en los tratamientos, pero sí mejoramos con la FSH y con la SG sérica nuevamente la calidad, tuvimos mayor ovocitos de mejor calidad con respecto al control y la SG recombinante. Y por último, si bien no hubo diferencia en la fertilización de la producción de embriones por búfala, llegamos a 1,5 FSH y un embrión con la SG recombinante. La SG sérica y no hay diferencia. Entonces, proponemos o estamos evaluando una alternativa de estimulación en las búfalas donantes para hacer más eficiente la técnica y obtener mayor cantidad de embriones. Si bien FSH vemos que produce más, nos da un embrión, hay que evaluar los costos, evaluando un costo por búfala de alrededor de $70 y con la de $10. Entonces, es para evaluarlo y ver qué conviene en cada caso. Entonces, nosotros con el tratamiento obtenemos 6 ovocitos viables por búfala por punción. La proporción, el porcentaje de embriones es del 25%, o sea que obtenemos una búfala por punción. Transferimos embriones y que tuvimos el 35%, o sea que podemos obtener 0,5% de preñeces por búfala. Es poco, es menos que comparando con la vaca, pero seguramente vamos a seguir trabajando, para hacer más eficiente esto. Pero no deja de ser interesante para aquellas hembras que son genéticamente superiores, poder y poder obtener un número de crías. La otra biotecnología que nos permite multiplicar la genética de los machos, que es creo la que mayor aporte dio a la ganadería a nivel mundial, es la inseminación artificial. Búfalas, nosotros trabajamos con búfalas con cría, búfalas paridas, que las evaluamos entre 45 y 50 paridas, hacemos una evaluación ecográfica, determinación del estado genital y ya las podemos sincronizar. También trabajamos con esas bubillas de 2 años, alrededor de 2 años, con 4 más, estado genital, y además evaluamos la permeabilidad del cérvix. La bubilla tiene un cérvix muy chiquitito que muchas veces no nos permite atravesar con el pistolete de inseminación para con la técnica. Entonces evaluamos también la permeabilidad. Y por suerte, como los rodeos son muy fértiles, la búfala seca es generalmente la que menor proporción tenemos en el rodeo. Esta es la evaluación del estado genital, una práctica que hacemos cuando no hay tono uterino ni circulación, no hay folículos de un tamaño considerable. Esa búfala o la esperamos un tiempo o podemos dar servicio con macho directamente, generalmente la esperamos.
Las búfalas que tienen todo de circulación, tienen un folículo de 8 milímetros o más, podemos incorporar en los protocolos, y la 3, que son las ciclantes, tienen buen tono uterino y cuerpo lúteo presente. Son las búfalas, la tarea, digamos. La inseminación artificial tiene una gran limitante, que es, por un lado, la baja detección de celos. La búfala tiene un porcentaje de monta homosexual muy bajo, por eso es muy engorrosa la inseminación artificial con celo detectado. Y por otro lado tenemos la... Entonces, lo que utilizamos es la sincronización de la ovulación e inseminación a tiempo fijo. Nos evitamos la detección de celo y la técnica resulta muy práctica para aplicarla. El protocolo que utilizamos, que más utilizamos en estación reproductiva, en búfalas en buena genital, es el OPSINCH, que utilizamos la GnRH para sincronizar una onda, la prostaglandina para disminuir la progesterona que se formó por, y una segunda dosis de GnRH para sincronizar la ovulación. Además, a este protocolo utilizamos una dosis de ESG. La inseminación la hacemos el día 10 a las 16 horas de la segunda GnRH. 400 unidades internacionales de ESG el día y evaluamos ESG 24, o sea 14 días después de la inseminación artificial a tiempo fijo, para mejorar algunos puntos la preñez en el rodeo. Es el protocolo que indicamos en estación reproductiva, es el OPSINCH con la adición de la ESG. Siempre usamos la ESG el día 7 y si es posible el día 14 después de la inseminación también lo utilizamos. Algunos resultados en las diferentes categorías comparando OPSINCH y OPSINCH más ESG, búfalas en buen estado genital en temporada reproductiva. En general no tenemos un aumento significativo en la preñez, pero sí productivo de 4 puntos aplicando la ESG. Evaluamos inseminar búfalas también en la época de transición reproductiva, que sería para nosotros en los meses de agosto, septiembre y hasta octubre, con un protocolo acá sí con dispositivos con progesterona y 2 miligramos de benzoato de estradiol el día 0. El día 8 retiramos el dispositivo, aplicamos prostaglandina, ESG y también aplicamos 1 miligramo de cipionato de estradiol y hacemos la inseminación artificial el día 10 a las 48 horas. Realmente el día de ayer el curso pre-simposio creo que fue muy provechoso para los que estuvimos. Probablemente por los aportes que nos hizo el doctor Baruchelli vamos a hacer algunas modificaciones y vamos a evaluar algunas modificaciones en el protocolo haciéndolo un poco más largo. También evaluamos este protocolo en época de anestro estacional, en los meses de noviembre, diciembre, con este protocolo al que le anexamos implantes de melatonina. La melatonina, que es la hormona que regula la actividad cíclica en la búfala, aplicamos un implante de 18 miligramos de melatonina cada 50 kilos de peso vivo, o sea que dependiendo del peso aplicamos entre 8 y 12 implantes y evaluamos la preñez. Si ustedes se fijan, fuera de estación reproductiva la preñez fue muy baja, por lo tanto no la recomendamos. Por ahora los resultados que obtuvimos hacen que no la utilicemos. Sí, en época de transición tenemos un 35% casi de preñez y en estación reproductiva con el OPSINCH en búfalas ciclantes 52%. Probablemente los resultados de la época de transición reproductiva, agosto, septiembre, octubre, los podamos mejorar, pero los de estación reproductiva los consideramos muy buenos para esta tecnología y para esta especie. También, como en el Centro Integral de Inseminación Artificial contamos con los reproductores,
evaluamos hacer inseminación artificial, evaluando si utilizábamos semen fresco o semen congelado, descongelado. Inseminamos bubillas en estación reproductiva con protocolo OPSINCH y obtuvimos 5.6% en aumento en la preñez en estas bubillas. Tampoco es significativa, podemos seguir trabajando. Esta biotecnología está disponible, creo yo, para todos los productores, todos los estratos de productores que trabajen con esta especie, y esta es otra alternativa para mejorar algunos puntos la preñez, utilizar semen fresco. Entonces, para plantear un programa de mejoramiento genético en nuestro rodeo y teniendo en cuenta la estacionalidad reproductiva, nosotros proponemos o hacemos el servicio estacionado en los meses de abril, mayo y junio. Vamos a tener la aparición de esas búfalas, nacimiento de nuestros becerros en los meses de febrero, marzo y abril. El destete de esos becerros generalmente se hace en octubre y noviembre. Entonces, lo que proponemos es, después de parida, y para tener un mayor progreso genético y poder rápidamente mejorar los rodeos productivamente, es, sin interferir, digamos, en este ciclo, hacer las OPU, la obtención de los ovocitos y la producción de los embriones en las búfalas recién paridas o después del parto. Nosotros vimos que el día de la OPU podíamos iniciar un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo sin intervenir en la preñez final. Podemos hacer 2 hasta 4 sesiones de punciones, después inseminación artificial a tiempo fijo, 1 o 2 inseminaciones artificiales a tiempo fijo. Y por último, si queremos que todas nuestras búfalas se preñen, tendríamos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad de búfalas que todavía no se preñaron y darle servicio con los machos. De esta manera no intervenimos en el ciclo reproductivo de la búfala y podemos obtener un mejoramiento genético muy rápido en nuestros rodeos. El búfalo, en las condiciones de producción de Argentina, consigue muy buenos desempeños en los campos bajos, en los campos marginales, de pajonales, de bañados esteros, que es donde se lo utiliza como alternativa productiva muy interesante. Acá unos datos muy interesantes de unos productores que se encuentran en el departamento General Paz, que es el departamento de Corrientes que mayor cantidad de búfalos tiene en Argentina, dentro de la provincia de Corrientes. Y ellos evaluaron la producción en bubalinos y vacunos. Para aclarar, nosotros en Argentina escribimos bubalino las dos con B larga, creo que en otros países escriben la segunda con B corta, para nosotros está bien escrito así, donde tienen el 40% de búfalos que ocupan la superficie del campo y el 60% vacas. La carga en equivalente vaca es similar, en kilos de peso. Sí. La producción de carne por hectárea y la producción por cabeza son mayores en los búfalos. Y algo muy importante para tener en cuenta es la renta sobre el capital total. Los búfalos ocupan esos campos de menor valor, que no se aprovechan, y tienen una rentabilidad muy buena, superior al de los vacunos. Por último, para terminar, como conclusiones, podemos decir que la especie bubalina posee enormes posibilidades de crecimiento como alternativa productiva en Argentina y en toda Latinoamérica. Tiene un excelente poder de adaptación a las situaciones de Argentina. Hablo por lo que más trabajamos, pero es en todos lados igual. La aplicación de las biotecnologías reproductivas en la especie bubalina permite aumentar el progreso genético rápidamente. Y por último, el búfalo logra un mejor aprovechamiento de los campos marginales, pero bajo ningún concepto es milagroso. ¿Está? El búfalo es un animal rústico, es un animal que nos enferma, podemos discutir mucho de eso, pero bajo ningún punto de vista es milagroso. Entonces, tenemos que ayudarlo y podemos producir mucho más.
Por último, agradecer, digamos, a la Facultad Veterinaria, al Instituto de Reproducción Animal, CONICET, al CIAP, a los que nos proveen, nos financian los proyectos, con los que trabajamos. Tenemos todo un equipo de trabajo. Hay tesis doctorales que se están formando, hay mucha gente que se está iniciando en esta especie, que se entusiasman mucho, así que creo que hay mucho futuro todavía por seguir trabajando. Para los que hacemos investigación, creo que la especie bubalina es muy interesante, hay mucho por hacer, mucho por seguir trabajando. Finalmente, a la gente con la que trabajamos, agradecer a todo el equipo, y al doctor Crudeli también, que fue el que me inició, me hizo conocer esta especie ya en el año 2004, y creo que voy a seguir toda la vida porque me apasiona mucho lo que hago. Muchas gracias.